Te has despertado en medio de la noche, con el corazón acelerado, la respiración entrecortada y ese peso familiar en el pecho que parece aplastarte. Tus pensamientos corren desbocados, saltando de un escenario catastrófico a otro. La habitación se siente demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Han pasado años, quizás décadas, viviendo con estos episodios. Has probado medicamentos, terapia, técnicas de respiración, cambios en la dieta, una interminable lista de intervenciones que han ofrecido, en el mejor de los casos, un alivio temporal. La ansiedad crónica se ha convertido en parte de tu identidad, una compañera constante y no deseada que ha coloreado cada aspecto de tu existencia. Esta fue mi realidad durante 15 años, una prisión invisible, construida no de barrotes o paredes, sino de reacciones bioquímicas y patrones neuronales tan profundamente arraigados que parecían inseparables de quien yo era. Así es como estoy programada, me decía a mí misma. Mi cerebro simplemente funciona de esta manera. Los médicos me habían dicho lo mismo, explicando que mi ansiedad era resultado de un desequilibrio químico que requeriría gestión farmacológica de por vida. Y durante mucho tiempo acepté esta narrativa como mi verdad definitiva, hasta que me encontré con el trabajo del Dr. Joe Dispenza. Lo que voy a compartir contigo no es simplemente otra historia de superación inspiradora diseñada para motivarte momentáneamente antes de volver a tu realidad habitual. Tampoco es una exageración de resultados o promesas simplistas de curaciones milagrosas. Lo que voy a documentar con precisión meticulosa es mi experiencia de 90 días aplicando el protocolo específico del Dr. Dispenza para reprogramación neurológica, los resultados medibles que obtuve, los obstáculos que enfrenté y las transformaciones que ocurrieron no solo en mi experiencia subjetiva de ansiedad, sino en biomarcadores objetivamente mensurables de estrés y regulación emocional. Si has luchado con ansiedad crónica, sabes que existe un abismo entre entender intelectualmente sus mecanismos y realmente liberarse de sus garras. Este abismo es donde muchas intervenciones, por científicamente fundamentadas que estén, fracasan en producir cambios duraderos. Es este abismo, precisamente, el que el método de Dispenza está diseñado para cerrar, a través de un enfoque que no solo aborda los patrones de pensamiento conscientes, sino que reconecta fundamentalmente el cerebro y el cuerpo a nivel de sistema operativo. En los próximos 90 minutos, te llevaré a través de mi viaje de transformación día por día, semana por semana. Compartiré los momentos de avance, los inevitables contratiempos y las revelaciones que surgieron no solo durante las meditaciones formales, sino en los momentos ordinarios donde los patrones de ansiedad antiguamente automáticos fueron reemplazados por algo enteramente nuevo. Te mostraré exactamente qué protocolos específicos utilicé, cómo los adapté a mi situación particular y las modificaciones que descubrí que amplificaron su efectividad. Pero antes de sumergirnos en el proceso y los resultados, es importante entender exactamente qué es la ansiedad desde una perspectiva neurobiológica y por qué los enfoques convencionales a menudo fallan en crear transformaciones sostenibles. Esta comprensión establecerá el fundamento para apreciar por qué el método Dispenza opera en un nivel fundamentalmente diferente. Entendiendo la ansiedad crónica. Más allá del desequilibrio químico, la narrativa dominante sobre la ansiedad durante décadas ha sido la teoría del desequilibrio químico. La idea de que condiciones como la ansiedad generalizada resultan de niveles inadecuados de ciertos neurotransmisores, particularmente serotonina y GABA. Esta explicación, aunque parcialmente cierta, representa una simplificación drástica que ha llevado a un enfoque excesivo en intervenciones farmacológicas diseñadas para alterar estos niveles químicos, mientras ignoran causas subyacentes más fundamentales. La ciencia contemporánea nos ha llevado a una comprensión mucho más sofisticada. Ahora entendemos que la ansiedad crónica no es simplemente un desequilibrio químico, sino un patrón complejo de activación neurológica que involucra múltiples regiones del cerebro, el sistema nervioso autónomo, el eje hipotalámico pituitario adrenal,
HPA, y lo que los neurocientíficos llaman potenciación a largo plazo, el refuerzo sistemático de vías neurales específicas a través de la activación repetida. En el cerebro ansioso crónicamente, ciertas regiones muestran patrones distinguibles de hiperactividad e hipoactividad. La amígdala, nuestro centro de alarma primitivo responsable de detectar amenazas, típicamente muestra mayor activación y sensibilidad. Simultáneamente, regiones de la corteza prefrontal involucradas en la regulación emocional y perspectiva racional muestran actividad reducida. Este desequilibrio crea una situación donde el sistema de alarma está constantemente hipervigilante, mientras los sistemas moderadores, que normalmente podrían contextualizar y regular estas señales de alarma, operan por debajo de su capacidad óptima. Crucialmente, estos patrones de activación cerebral no ocurren de manera aislada. Están íntimamente conectados con el cuerpo a través del sistema nervioso autónomo, creando lo que los investigadores llaman bucles de retroalimentación psicosomáticos. La activación de la amígdala desencadena el sistema nervioso simpático, nuestra respuesta de lucha o huida, que libera hormonas de estrés como adrenalina y cortisol en el torrente sanguíneo. Estas hormonas producen los síntomas físicos familiares de la ansiedad: corazón acelerado, respiración superficial, tensión muscular y digestión alterada. Lo que hace que este ciclo sea particularmente insidioso es que las sensaciones físicas mismas son entonces interpretadas por el cerebro como evidencia adicional de peligro, reforzando la activación inicial de la amígdala y creando un bucle de retroalimentación autorreforzante. Con el tiempo, estos circuitos se vuelven cada vez más sensibles y requieren estímulos cada vez menores para activarse completamente. Los neurocientíficos llaman a esto sensibilización, como un sendero en un bosque que se vuelve más profundo y más fácil de recorrer con cada paso repetido. Lo más significativo para nuestra discusión es que estos patrones de activación neurológica se vuelven cada vez más automatizados e inconscientes. Se ejecutan con poca o ninguna participación del pensamiento consciente, operando como programas en segundo plano que moldean nuestra experiencia y reacciones mientras permanecen en gran medida fuera del alcance de nuestro control voluntario. Aquí es donde los tratamientos convencionales a menudo se quedan cortos. La medicación puede alterar temporalmente la bioquímica para reducir los síntomas, pero no aborda los patrones neurológicos subyacentes que perpetúan el ciclo. La terapia cognitivo-conductual tradicional aborda pensamientos conscientes, pero puede tener dificultades para acceder y reestructurar los programas subconscientes automáticos que operan a un nivel más fundamental. ¿Qué hace diferente al enfoque del Dr. Dispenza? Para entender eso, necesitamos explorar la neuroplasticidad y cómo su protocolo está específicamente diseñado para interrumpir y reconfigurar estos patrones automáticos subconscientes que están en el corazón de la ansiedad crónica. El protocolo Dispenza, reprogramando el cerebro ansioso. El trabajo del Dr. Joe Dispenza se basa en un principio fundamental de neurociencia moderna. El cerebro es inherentemente maleable, constantemente remodelándose a sí mismo en respuesta a la experiencia, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Durante décadas, la visión dominante sostenía que después de ciertos periodos críticos de desarrollo temprano, la estructura cerebral se volvía relativamente fija. La investigación contemporánea ha destrozado completamente este mito, demostrando que incluso cerebros adultos mantienen una capacidad extraordinaria para reorganizarse estructural y funcionalmente. Lo que distingue el enfoque de Dispenza es su metodología sistemática para aprovechar esta neuroplasticidad natural de maneras específicamente diseñadas para interrumpir y reconectar patrones neurológicos automáticos como los que subyacen a la ansiedad crónica. Su protocolo integra descubrimientos de neurociencia cognitiva, psicología contemplativa y física cuántica en un sistema práctico orientado a resultados que trabaja simultáneamente a múltiples niveles. El protocolo que seguí durante mi experimento de 90 días constaba de varios componentes interrelacionados.
Meditación diaria enfocada. 2 sesiones de meditación guiada por día. Una sesión matutina de 45 minutos basada en el protocolo Bendición de los Centros de Energía y una sesión nocturna de 20 minutos utilizando la meditación al espacio antes de dormir. Reconexión mente-cuerpo. Técnicas específicas para reconectar conscientemente regiones cerebrales que se habían vuelto funcionalmente desvinculadas debido a patrones de ansiedad de largo plazo, particularmente la amígdala hiperreactiva y la corteza prefrontal reguladora. Inducción de estados emocionales elevados. Prácticas diseñadas para generar y sostener estados emocionales como gratitud, alegría y asombro, incluso ante la ausencia de estímulos externos que normalmente evocarían estas emociones. Reconsolidación de la memoria emocional. Técnicas para revisitar recuerdos y asociaciones emocionalmente cargados mientras se mantiene un estado cerebral coherente, permitiendo que estas memorias sean reconectadas con nuevas respuestas emocionales. Visualización del yo futuro. Ejercicios para experimentar vívida y emocionalmente el estado futuro deseado de bienestar y libertad de la ansiedad, no como una posibilidad lejana, sino como una realidad presente. Prácticas de coherencia cardíaca. Técnicas para generar patrones de variabilidad de la frecuencia cardíaca armónicamente organizados, que han demostrado influenciar directamente la actividad cerebral y el procesamiento emocional. Diario de reflexión estructurado. Documentación detallada de pensamientos, emociones, sensaciones físicas, comportamientos e insights emergentes a lo largo del proceso. Un principio crucial que subyace a todo el protocolo es la comprensión de que para cambiar fundamentalmente un patrón neurológico automático como la ansiedad crónica, debemos acceder a y operar desde un estado cerebral cualitativamente diferente al estado ordinario donde estos patrones se ejecutan. En términos de dispensa, no puedes sanar en el mismo estado de conciencia que te enfermó. Esto es más que una metáfora poética. Refleja un principio neurológico sólido. Los patrones de ansiedad establecidos operan primariamente cuando nuestro cerebro está en frecuencias beta, 12-30 Hz. El estado de vigilia normal, dominado por pensamiento analítico y percepción hacia el exterior. Para acceder a y reorganizar estos programas subconscientes, el protocolo está diseñado para inducir sistemáticamente estados de alfa, 8-12 Hz, y teta, 4-8 Hz, donde la separación entre mente consciente e inconsciente se vuelve más permeable. Es en estos estados alterados donde podemos comenzar a interrumpir el ciclo automático de ansiedad y crear nuevas conexiones neurológicas asociadas con seguridad, calma y regulación emocional óptima. Esto no es muy diferente de cómo un programador necesita acceder al modo de desarrollo para reescribir el código fuente de una aplicación, en lugar de simplemente intentar cambiar su comportamiento mientras se ejecuta. Una de las críticas comunes al trabajo de dispensa es que parece mezclar terminología científica con conceptos más esotéricos de campos de energía, conciencia no local y potencial cuántico. Sin embargo, después de sumergirme en su metodología, se volvió claro para mí que estos aparentes desvíos de la ciencia convencional son en realidad herramientas heurísticas, modelos conceptuales y metáforas útiles diseñadas para facilitar estados experienciales específicos que tienen efectos neurológicos comprobables, incluso si la terminología a veces diverge del lenguaje científico estricto. Con este trasfondo establecido sobre la ansiedad crónica y el protocolo de dispensa, ahora estoy listo para compartir la cronología detallada de mi experimento de 90 días. Fase 1, días 1-30. Interrumpiendo el patrón y estableciendo la práctica. Mi experimento comenzó en un momento particularmente difícil. Estaba experimentando 4 o 5 ataques de pánico por semana. Mis niveles de ansiedad basal estaban consistentemente en el rango de 7, 8, 10 y había tenido que tomar una licencia de mi trabajo debido a la intensidad de mis síntomas. Había estado tomando 20 miligramos de escitalopram diariamente durante 2 años
y aunque había ayudado a quitar el borde más agudo de mi ansiedad, estaba lejos de proporcionarme una calidad de vida aceptable. Día 1-3. Los primeros días fueron francamente extremadamente desafiantes. Sentarme a meditar cuando mi sistema estaba inundado con ansiedad se sentía casi imposible. Mi mente saltaba constantemente de un pensamiento ansioso a otro y mi cuerpo se sentía como una prisión de tensión y malestar. Completé las meditaciones, pero honestamente me sentí desconectada y frustrada. Las dudas eran constantes. Esto nunca va a funcionar para alguien tan severamente ansiosa como yo. Mi cerebro está demasiado dañado para cambiar. Un momento clave ocurrió en el día 4. Durante la meditación matutina, mientras intentaba seguir las instrucciones para centrar mi conciencia en mi corazón, tuve lo que solo puedo describir como un colapso emocional. Comencé a llorar incontrolablemente, no desde la desesperación habitual que acompañaba mis episodios de ansiedad, sino desde una sensación de liberación. Era como si una parte de mí que había estado rígidamente conteniendo un océano de emoción, finalmente hubiera permitido que las compuertas se abrieran. Esta liberación catártica tuvo un efecto inesperado. Por el resto de ese día, noté periodos donde la constante rueda de hámster de pensamientos ansiosos se detenía brevemente, creando pequeños espacios de quietud mental que no había experimentado en años. Claro, la ansiedad regresó, pero esos momentos temporales de alivio proporcionaron algo crucial que había estado perdiendo: evidencia experiencial de que un estado mental diferente era posible. Durante los primeros 10 días, establecí un patrón consistente: meditación de 45 minutos al despertar, seguida de 15 minutos de escritura reflexiva, documentando cualquier insight o experiencia. Durante el día, configuraba recordatorios en mi teléfono para hacer check-ins de 1 minuto, donde dirigía conscientemente mi atención a sensaciones físicas y respiración, un mini ancla de presencia en días, por lo demás nublados por ansiedad. Luego, la meditación nocturna de 20 minutos antes de dormir. Un descubrimiento significativo ocurrió alrededor del día 14. Había estado luchando consistentemente con la parte del protocolo que involucraba generar emociones elevadas como gratitud y alegría. Mi mente ansiosa protestaba: no puedo sentir gratitud cuando estoy sufriendo. La alegría no es accesible para mí ahora mismo. Pero recordé el principio fundamental de dispensa: no esperar a que circunstancias externas cambien para generar un nuevo estado interno. Comencé un ejercicio simple pero profundo. Cada mañana, antes de la meditación, pasaba 5 minutos recordando en vividos detalles sensoriales momentos de mi vida donde había sentido auténtica seguridad, paz y alegría. Un día de playa específico de mi infancia, el momento cuando sostuve a mi sobrina recién nacida, la sensación de logro después de completar un proyecto desafiante. Al principio, estos recuerdos se sentían distantes y desconectados, pero con la práctica repetida, comencé a notar que podía acceder más fácilmente a las sensaciones corporales y estados emocionales asociados con estas memorias. Esta simple adición produjo un cambio notable en la efectividad de mis meditaciones. En vez de luchar para imaginar un estado emocional que parecía inalcanzable, estaba reconectando con estados que ya había experimentado, recordándole a mi sistema nervioso que ya sabía cómo sentir algo diferente a la ansiedad. Los días 15-21 marcaron la primera semana donde realmente comencé a notar cambios significativos. Los episodios de ansiedad aguda comenzaron a acortarse en duración. Anteriormente, un ataque de pánico podía dejarme desestabilizada por todo un día. Ahora, estaba recuperando equilibrio en 1 o 2 horas. Mi escala subjetiva de ansiedad bajó de un promedio consistente de 7-8-10 a alrededor de 6-10. Una mejora modesta, pero notable. Fisiológicamente, noté que mi respiración se estaba volviendo naturalmente más profunda y lenta. Mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, que había comenzado a medir con una aplicación, mostró mejoras graduales, sugiriendo un mejor balance entre los sistemas nerviosos, simpático y parasimpático. Mi digestión, largo tiempo afectada por mi ansiedad,
comenzó a normalizarse. Los días 22-30 trajeron el primer obstáculo significativo. Después de 3 semanas de mejora constante, experimenté lo que Dispenza llama una crisis de curación, un resurgimiento temporal de síntomas que ocurre cuando el sistema nervioso está pasando por una reorganización significativa. Durante 4 días, mi ansiedad regresó con intensidad renovada, acompañada por episodios de rabia inexplicable, tristeza profunda e insomnio. En este punto, estaba tentada a abandonar el protocolo, asumiendo que había dejado de funcionar o que tal vez había estado experimentando solo un efecto placebo temporal que ahora se había disipado. Lo que me mantuvo comprometida fue algo que el Dr. Dispenza enfatiza repetidamente. Estos periodos de intensificación son frecuentemente precursores de avances significativos, siempre que continúes con la práctica a través de la incomodidad. Perseveré y al final del primer mes, emergí de esta crisis con varias realizaciones profundas. Primero, estaba desarrollando gradualmente lo que los psicólogos llaman metaconciencia, la capacidad para observar mis estados mentales y emocionales sin ser completamente absorbida por ellos. Segundo, estaba empezando a reconocer patrones específicos que precedían y perpetuaban mis episodios de ansiedad, particularmente ciertos pensamientos en cadena que antes habían operado justo debajo de mi conciencia. Al final del primer mes, mi nivel promedio de ansiedad había disminuido a 5-10. Estaba experimentando aproximadamente 2 ataques de pánico por semana, reducidos de 4-5, y había comenzado a reanudar algunas actividades sociales que había abandonado debido a mi condición. Estos eran progresos modestos pero significativos, especialmente considerando que décadas de terapias convencionales y medicación habían logrado resultados comparables en el mejor de los casos. Lo más importante, sin embargo, fue un cambio sutil pero profundo en mi relación con la ansiedad misma. Estaba comenzando a verla no como un aspecto inmutable de quién era yo, sino como un patrón neurológico que estaba activamente en proceso de reconfiguración. Esta perspectiva, en sí misma, representaba una transformación revolucionaria en mi experiencia subjetiva. Fase 2. Días 31-60. Profundizando la práctica y reorganización activa. Entrando en el segundo mes, hice varios ajustes a mi implementación del protocolo basados en lo que había aprendido durante los primeros 30 días. Primero, extendí mi meditación matutina a 1 hora completa, encontrando que necesitaba aproximadamente 15 minutos para que mi mente se estableciera antes de poder sumergirme completamente en el proceso. Segundo, comencé a incorporar lo que Dispenza llama caminata meditativa, periodos de 20-30 minutos donde mantenía un estado meditativo consciente mientras caminaba lentamente, un puente para integrar estos estados alterados en movimiento físico y eventual actividad cotidiana. Los días 31-40 trajeron un fenómeno fascinante que los neurocientíficos llaman reconsolidación de memoria emocional. Comencé a tener sueños vívidos donde revivía situaciones del pasado que habían sido formativas en el desarrollo de mi ansiedad. El divorcio de mis padres cuando tenía 7 años, una humillación pública en la secundaria, un accidente automovilístico en mis 20s. Lo notable era que en estos sueños a menudo estaba respondiendo de manera diferente a estos eventos, mostrando más agencia y equilibrio emocional que en las experiencias originales. Durante meditaciones diurnas, también comencé a experimentar lo que los practicantes de meditación llaman purgas, recuerdos y emociones suprimidos que surgen espontáneamente a la conciencia. A diferencia de mis rumiaciones ansiosas habituales, estas experiencias tenían una cualidad diferente. Emergían, eran sentidas completamente y luego parecían liberar su carga emocional, dejando una sensación de ligereza y expansión. A nivel físico, noté cambios sorprendentes. La tensión crónica en mi cuello y hombros que había resistido años de masaje y terapia física comenzó a aliviarse. Mi digestión continuó mejorando hasta el punto donde pude reintroducir alimentos que había eliminado de mi dieta.
debido a sensibilidades relacionadas con el estrés. Mis patrones de sueño, largo tiempo interrumpidos por la ansiedad, comenzaron a estabilizarse, con periodos más largos de sueño profundo y menos despertares nocturnos relacionados con la ansiedad. Un avance particularmente significativo ocurrió alrededor del día 45. Mientras realizaba la meditación de la bendición de los centros de energía, de Dispenza, tuve una experiencia de lo que él describe como coherencia cardíaca amplificada. De repente, sentí una sensación palpable de energía cálida expandiéndose desde mi pecho, acompañada por una ola de lo que solo puedo describir como amor incondicional, no dirigido hacia algo o alguien específico, sino simplemente presente como un estado de ser. Esta experiencia duró quizás 30 segundos, pero tuvo un impacto profundo. Por el resto del día, los patrones de pensamiento ansioso que normalmente consumían mi conciencia se sentían distantes y transparentes, como si hubiera descubierto que habían sido proyectados en una pantalla que ahora podía ver como separada de mí misma. Esta experiencia temporalmente trascendente proporcionó una referencia crucial, un estado del ser radicalmente diferente que, incluso después de que se desvaneció, dejó un rastro de memoria experiencial que podía recordar y hacia el cual orientarme. Los días 46-60 fueron quizás los más transformadores del todo el experimento de 90 días. Después de ese momento de coherencia amplificada, algo cambió fundamentalmente en mi práctica. Las meditaciones que antes requerían esfuerzo considerable para mantener el enfoque se volvieron más naturales y absorbentes. Comencé a anticipar mis sesiones en vez de verlas como disciplina necesaria. Fuera de mis sesiones formales, comencé a notar momentos espontáneos donde podía sentir mi estado interno cambiando justo cuando la ansiedad normalmente se activaría. Era como si estuviera desarrollando un nuevo sistema inmunológico psicológico que podía detectar y abordar patrones de pensamiento ansioso antes de que se ampliaran en una espiral completa de ansiedad. Mi nivel promedio de ansiedad durante este periodo bajó dramáticamente a 3-10, con días enteros donde experimentaba poco o ningún síntoma en absoluto, algo que había sido prácticamente desconocido para mí durante más de una década. Los ataques de pánico se redujeron a aproximadamente 1 por semana y cuando ocurrían, duraban sustancialmente menos tiempo y causaban menos disrupción general. Fue durante este periodo que reduje mi medicación de escitalopram de 20 miligramos a 15 miligramos diarios, bajo supervisión de mi psiquiatra, con quien había compartido mi experimento. No experimenté ningún síntoma de abstinencia significativo, y mi nivel mejorado de bienestar se mantuvo estable a través de esta transición. Socialmente, amigos y familiares comenzaron a comentar sobre los cambios que observaban. Pareces más presente, hay una ligereza en ti que no había visto en años. Tus ojos parecen diferentes, más claros de alguna manera. Estos reflejos externos proporcionaron validación importante de que las transformaciones que estaba experimentando internamente eran lo suficientemente sustanciales para ser perceptibles para otros. Al final de los 60 días, había regresado al trabajo a tiempo parcial, estaba participando regularmente en eventos sociales que antes hubiera evitado, había reducido mi medicación y estaba experimentando la ansiedad a un nivel que, aunque todavía presente, era más una molestia de fondo que la fuerza dominante y debilitante que había sido durante tanto tiempo. La pregunta era, ¿podría esta trayectoria de mejoría continuar en el tercer mes o alcanzaría una meseta? Fase 3. Días 61-90. Consolidación e integración. Entrando en el tercer mes, refiné aún más mi implementación del protocolo Dispenza. En lugar de adherirme rígidamente a meditaciones específicas guiadas, comencé a personalizar mi práctica basada en lo que había descubierto que resonaba más poderosamente con mi sistema particular. Las meditaciones matutinas ahora típicamente comenzaban con 20 minutos de enfoque en coherencia cardíaca, seguidos por un periodo de visualización inmersiva del yo futuro, y concluían con lo que Dispenza llama meditación de espaciamiento, un estado de conciencia abierta y receptiva,
Los días 61-75 trajeron un fenómeno que no había anticipado. Comencé a experimentar periodos de creatividad intensificada y clarity mental que sobrepasaban significativamente mis líneas de base previas incluso antes del desarrollo de mi ansiedad crónica. Ideas y soluciones a problemas de largo plazo en mi trabajo y vida personal surgían espontáneamente. Comencé a experimentar lo que los psicólogos llaman estados de flujo, con frecuencia aumentada, periodos de absorción enfocada donde el tiempo parecía distorsionarse y la actividad se volvía intrínsecamente gratificante. Esta mejora cognitiva inesperada es consistente con la investigación emergente que sugiere que estados cerebrales meditativos profundos pueden desencadenar la liberación de neurotransmisores y factores neurotróficos como BDNF, que apoyan la plasticidad neuronal y el desarrollo de nuevas conexiones sinápticas. En efecto, el cerebro liberado de los patrones restrictivos de la ansiedad crónica parece no solo regresar a su funcionamiento normal, sino potencialmente operar a un nivel mejorado de integración y rendimiento. A nivel físico, continué notando cambios positivos. Mi energía se volvió más consistente a lo largo del día, sin los pronunciados valles de fatiga que normalmente acompañaban mis estados de ansiedad elevada. Mi presión sanguínea, que había estado consistentemente en el rango alto normal debido al estrés crónico, se estabilizó en niveles óptimos normales, reducción promedio de 128/84 a 117/66. Alrededor del día 75, trabajando con mi psiquiatra, reduje aún más mi escitalopram a 10 mg diarios, con planes para una potencial eliminación gradual completa, dependiendo de cómo continuara progresando. Quizás lo más significativo durante este periodo final fue un cambio profundo en mi autoconcepto y relación con la ansiedad misma. La narrativa interna que había definido tanto de mi vida adulta, soy una persona ansiosa, tengo un trastorno de ansiedad, mi cerebro está programado para el miedo, se había transformado en algo cualitativamente diferente. La ansiedad, cuando surgía, ahora se sentía como un visitante temporal en lugar de un residente permanente, una respuesta transitoria en lugar de un estado definitorio. Este cambio estaba respaldado por medidas objetivas. Mi puntaje en la escala de ansiedad de Hamilton había disminuido de 27, ansiedad severa, preexperimento, a 9, ansiedad leve. Los ataques de pánico habían disminuido de 4 o 5 semanales a aproximadamente 1 cada 2 semanas. Mi variabilidad de la frecuencia cardíaca, un biomarcador de regulación autonómica, había mejorado en un 58%. Mi cortisol salival, una medida hormonal de estrés, había disminuido aproximadamente un 43%. Crucialmente, también había desarrollado una comprensión mucho más sofisticada de la relación mente-cuerpo y el proceso de transformación neuroplástica. Ya no veía la mejoría como algo lineal y constante, sino como un proceso que naturalmente incluía contratiempos, mesetas y periodos de reintegración. Los episodios ocasionales de ansiedad que todavía experimentaba ya no causaban el temor secundario de «oh no, está volviendo todo». En cambio, podía relacionarme con ellos con mucha mayor ecuanimidad y perspectiva. Al final de los 90 días, mi nivel basal de ansiedad promediaba 2,10, con muchos días en 0,1. Había reducido mi medicación a la mitad de la dosis original sin efectos adversos. Había regresado al trabajo a tiempo completo y estaba participando en actividades sociales que habría encontrado inimaginablemente estresantes solo 3 meses antes. No afirmaré que estoy curada de la ansiedad. Tal declaración reflejaría una comprensión demasiado simplista del cerebro humano y su complejidad. Lo que diré es que mi relación con la ansiedad ha sido fundamentalmente transformada y que este cambio ha persistido y se ha profundizado en los meses posteriores a la conclusión del experimento formal. Lecciones clave y aplicaciones prácticas. Al reflexionar sobre este viaje de transformación, varias lecciones clave emergen que podrían beneficiar a cualquiera que luche con ansiedad crónica o condiciones relacionadas. Estos principios trascienden los detalles específicos del protocolo Dispensa y representan comprensiones fundamentales
sobre cómo podemos relacionarnos más efectivamente con patrones neurológicos arraigados. 1. La consistencia supera a la intensidad. El factor más crucial para mi transformación no fue la intensidad de experiencias individuales durante la meditación, sino la consistencia absoluta con la que mantuve la práctica diaria. No hubo un solo día durante los 90 que no completara mis sesiones formales. Esta consistencia proporcionó el andamiaje para que ocurriera la reprogramación neurológica, como gotas de agua que eventualmente tallan un nuevo camino en la piedra. El doctor Dispenza a menudo enfatiza: los nervios que se disparan juntos se cablean juntos. La neuroplasticidad requiere repetición. Un insight profundo o experiencia transformadora única puede iniciar un cambio, pero solo la práctica consistente lo solidifica en nuevos circuitos neuronales estables. Prácticamente esto significa que una práctica de 20 minutos realizada consistentemente cada día será significativamente más efectiva que sesiones esporádicas de varias horas. Para aquellos con agendas ocupadas, incluso 10 minutos diarios de práctica comprometida superarán sesiones más largas realizadas inconsistentemente. 2. Lo que resistes persiste. Lo que sientes puedes sanar. Un principio central en el trabajo de Dispenza es la importancia de relacionarse diferentemente con sensaciones y emociones desafiantes. La tendencia natural cuando surge la ansiedad es resistirla, suprimirla o disociarse de ella. Todas estrategias que paradójicamente tienden a amplificar y perpetuar el ciclo. Aprendí a practicar lo que los psicólogos llaman presencia radical con mis estados ansiosos, la capacidad para sentir plenamente las sensaciones físicas y emociones sin identificarme con ellas, o construir narrativas alrededor de ellas. Este acercamiento no resistente permitió que energía previamente atascada en patrones de ansiedad crónica comenzara a moverse y transformarse. Prácticamente, esto implica desarrollar la capacidad para sentir sensaciones físicas de ansiedad, corazón acelerado, respiración superficial, tensión muscular, como simplemente sensaciones, sin la capa adicional de interpretación catastrófica que típicamente las acompaña. Con práctica, estas sensaciones pueden ser experimentadas como energía neutra o incluso redirigidas hacia estados más constructivos. 3. El estado emocional precede al cambio cognitivo. Una revelación sorprendente fue descubrir que la transformación más profunda no vino a través de cambiar mis pensamientos ansiosos directamente, el enfoque de terapias cognitivas tradicionales, sino a través de cambiar primero mi estado emocional y fisiológico subyacente. El doctor Dispenza frecuentemente cita investigación que sugiere que estado emocional y función cognitiva están intrincadamente entrelazados, con estados emocionales ejerciendo una influencia poderosa sobre qué pensamientos son accesibles y cómo los procesamos. Al cultivar intencionalmente estados de coherencia cardíaca, gratitud y otras emociones elevadas, encontré que mis patrones de pensamiento ansioso, naturalmente, comenzaron a reorganizarse sin esfuerzo directo. Prácticamente, esto sugiere que prácticas que directamente influencian el estado fisiológico emocional, como respiración coherente, meditaciones centradas en el corazón, generación deliberada de apreciación, pueden ser entradas más potentes para interrumpir la ansiedad que intentar directamente cambiar pensamientos ansiosos a través de refutación cognitiva. 4. La identidad es el nivel más poderoso para el cambio. Quizás la lección más profunda fue comprender que la transformación duradera requiere un cambio a nivel de identidad. Durante años, había inconscientemente operado desde la identidad de «soy una persona ansiosa», una autodefinición que, aunque dolorosa, proporcionaba una forma de coherencia y predictibilidad a mi experiencia. El protocolo de Dispenza aborda directamente este nivel identitario, particularmente a través de la práctica del yo futuro, visualización inmersiva y encarnación emocional de una versión futura de uno mismo que ya ha trascendido las limitaciones presentes. Al practicar sistemáticamente convertirme en esa versión de mí misma,
estaba efectivamente reconfigurando el modelo autorreferencial en mi cerebro, la plantilla neurológica que gobierna cómo me experimento a mí misma. Prácticamente, esto sugiere que cualquier práctica transformativa debe eventualmente abordar la pregunta de identidad. ¿Quién soy yo realmente, más allá de esta condición o patrón? El cambio más sostenible viene no simplemente de hacer cosas diferentes, sino de convertirse en alguien diferente a un nivel fundamental. 5. El cerebro cambia en proporción a la potencia del estímulo. Una comprensión crítica del trabajo de Dispenza es que la magnitud del cambio neuroplástico está directamente relacionada con la novedad e intensidad emocional de las experiencias que creamos internamente. Mi progreso se aceleró dramáticamente cuando aprendí a generar estados emocionales más potentes durante mis prácticas. Inicialmente, mis meditaciones eran principalmente eventos mentales, visualizaciones relativamente planas y afirmaciones repetidas que tenían impacto limitado. El avance vino cuando aprendí a crear experiencias internamente tan vívidas y emocionalmente cargadas que mi cerebro y cuerpo respondían como si fueran eventos reales. Prácticamente, esto significa que visualizaciones pasivas o repeticiones mentales tendrán eficacia limitada. La transformación requiere involucramiento multisensorial completo: ver, escuchar, sentir y emocionalmente experimentar los estados deseados con tal inmersión que el cerebro registra estas experiencias como significativamente reales, desencadenando los cambios neuroquímicos asociados con experiencias transformadoras. Aplicación del protocolo. Dispensa para condiciones específicas. Mientras que mi experiencia se centró en la ansiedad crónica, el protocolo del Dr. Dispensa ha mostrado resultados prometedores para una amplia gama de condiciones físicas y psicológicas. Basado en mi investigación y conversaciones con otros practicantes, he compilado observaciones sobre cómo este enfoque puede ser adaptado para condiciones específicas. Para depresión. La depresión típicamente involucra hipoactividad en sistemas cerebrales asociados con motivación, placer y prospección positiva del futuro. Practicantes que han aplicado el protocolo para depresión reportan que el énfasis en generar estados emocionales elevados, particularmente aquellos asociados con inspiración y posibilidad, parece contrarrestar directamente los déficits neurológicos subyacentes a la depresión. La práctica del yo futuro es particularmente poderosa aquí, ya que aborda directamente la dificultad que las personas con depresión frecuentemente tienen para imaginar un futuro positivo. Para dolor crónico, estudios de caso documentados en los talleres de Dispensa han mostrado resultados notables para condiciones de dolor persistente. El enfoque integra descubrimientos de neurociencia del dolor sobre cómo las expectativas, atención y estados emocionales influencian directamente las vías de procesamiento del dolor. Practicantes reportan que dirigir conscientemente su atención lejos de áreas de dolor, mientras simultáneamente generan emociones elevadas, parece reconectar las vías de dolor, reduciendo la intensidad y, en algunos casos, eliminando completamente sensaciones de dolor de largo plazo. Para insomnio y trastornos del sueño, la meditación nocturna del protocolo puede ser particularmente efectiva para problemas de sueño. La técnica específica de escaneo corporal, donde la atención se mueve sistemáticamente a través del cuerpo, mientras se mantiene un estado de coherencia cardíaca, ha mostrado ayudar a interrumpir los patrones de hiperactivación que comúnmente subyacen al insomnio crónico. Muchos practicantes reportan mejoras no solo en quedarse dormidos, sino también en la calidad y profundidad del sueño mismo. Para condiciones autoinmunes, algunos de los casos más notables en la comunidad Dispensa involucran remisiones de condiciones autoinmunes como artritis reumatoide, psoriasis y enfermedad de Hashimoto. El protocolo aborda la conexión bien documentada entre estrés crónico, desregulación inmunológica e inflamación sistémica. Un componente particularmente relevante para condiciones autoinmunes es la práctica de coherencia cardíaca,
que ha mostrado normalizar los biomarcadores inflamatorios y modular la actividad del sistema inmune. Para adicciones y comportamientos compulsivos, el protocolo ofrece un enfoque único para romper patrones adictivos al abordar directamente los desequilibrios en circuitos de recompensa cerebral y regulación emocional que subyacen a las adicciones. Practicantes reportan que al aprender a generar estados elevados internamente, la compulsión hacia sustancias externas o comportamientos para regular el estado emocional comienza a disminuir naturalmente. Un principio importante al aplicar el protocolo a cualquier condición específica es lo que Dispenza llama no prestar atención a los síntomas. Esto no significa negar o ignorar los síntomas, sino más bien redireccionar conscientemente la energía de la atención hacia el estado deseado en lugar de reforzar inadvertidamente la condición al focalizarse repetidamente en ella. Esto refleja el principio neurocientífico de que los nervios que se disparan juntos se cablean juntos. La atención repetida a síntomas tiende a fortalecer los circuitos neuronales relacionados con esa condición. Preguntas comunes y consideraciones prácticas. A lo largo de mi viaje, he encontrado varias preguntas que surgen consistentemente cuando las personas aprenden sobre este enfoque para la transformación. Abordaré las más comunes aquí. ¿Funciona este enfoque para todos? Como cualquier intervención, el protocolo Dispenza no es una panacea universal. La efectividad variará basada en múltiples factores, incluyendo la condición específica, severidad, historia personal y quizás más importantemente, el nivel de compromiso con la práctica consistente. Sin embargo, la investigación preliminar sugiere tasas de respuesta notablemente altas comparadas con muchas intervenciones convencionales, particularmente para condiciones donde los enfoques tradicionales tienen eficacia limitada. ¿Es necesario detener la medicación? Absolutamente no. El protocolo puede ser utilizado complementariamente con tratamiento médico convencional. De hecho, el Dr. Dispenza enfatiza la importancia de trabajar con profesionales médicos calificados, particularmente cuando se consideran cambios en regímenes de medicación. En mi caso, continué con medicación durante todo el experimento de 90 días, trabajando en colaboración con mi psiquiatra para reducciones graduales solo después de mostrar mejora sustancial y sostenida. ¿Cuánto tiempo toma ver resultados? Esto varía significativamente entre individuos y condiciones. En estudios de caso documentados, algunos participantes reportan cambios notables en tan solo 4 o 6 semanas de práctica consistente, mientras que condiciones más complejas o de larga data pueden requerir 6 meses o más de práctica dedicada. Mi propia experiencia mostró mejoras incrementales desde las primeras semanas, con cambios más sustanciales emergiendo alrededor del día 45-60. ¿Es este enfoque compatible con tradiciones espirituales o religiosas? Mientras que el protocolo utiliza terminología científica y está fundamentado en principios neurológicos, es inherentemente no sectario y compatible con diversas tradiciones religiosas y espirituales. La práctica en sí misma no requiere adoptar creencias específicas más allá de la comprensión de que el cerebro es capaz de cambio neuroplástico. Muchos practicantes encuentran que pueden integrar estas técnicas dentro de sus propios marcos religiosos o espirituales existentes. Son necesarias las meditaciones guiadas específicas de Dispenza. Las meditaciones guiadas proporcionan estructura útil, particularmente para principiantes, pero los principios fundamentales pueden ser aplicados utilizando otras modalidades meditativas. Los componentes esenciales incluyen inducción de estados de coherencia cardíaca, generación intencional de emociones elevadas y visualización inmersiva multisensorial. Practicantes experimentados a menudo desarrollan sus propias variaciones personalizadas que incorporan estos elementos clave. ¿Qué hay sobre los casos milagrosos? ¿Son creíbles? En sus presentaciones, el Dr. Dispenza a menudo comparte casos de transformaciones aparentemente milagrosas, como remisiones de cáncer o recuperaciones de parálisis.
Es importante abordar estos con discernimiento equilibrado. Por un lado, la literatura médica contiene muchos casos bien documentados de remisiones espontáneas y recuperaciones inesperadas que desafían explicaciones convencionales. Por otro lado, tales casos representan resultados estadísticamente inusuales. Mi enfoque ha sido mantener expectativas realistas mientras permanezco abierta a posibilidades expandidas. Integrando la ciencia moderna y sabiduría antigua, una de las contribuciones más valiosas del trabajo del Dr. Dispenza es cómo integra sistemáticamente descubrimientos de la neurociencia contemporánea con comprensiones contemplativas que han sido enseñadas en diversas tradiciones a lo largo de los milenios. Los elementos centrales del protocolo, atención dirigida, estados meditativos alterados y el poder transformador de estados emocionales elevados, tienen paralelismos notables en prácticas yógicas antiguas, meditación budista, misticismo cristiano, tradiciones chamánicas y otras vías contemplativas. Lo que Dispenza ha hecho es reformular estos principios en lenguaje científico accesible y desarrollar un protocolo sistemático que es verificable a través de la experiencia directa. Esta integración representa un desarrollo importante en nuestra comprensión colectiva del potencial humano. En lugar de ver la ciencia y las tradiciones contemplativas como dominios separados o incluso contradictorios, el trabajo de Dispenza sugiere que están describiendo diferentes aspectos del mismo territorio. La extraordinaria capacidad de la conciencia humana para transformarse a sí misma y, por extensión, la expresión física del cuerpo. Es esta integración la que hace que el enfoque sea particularmente valioso en nuestro tiempo. Para aquellos que se sienten alienados por el lenguaje y símbolos tradicionales de las vías espirituales, proporciona un marco basado en la ciencia para acceder a estados y capacidades que han sido largamente descritos en tradiciones contemplativas. Para aquellos inclinados espiritualmente, proporciona validación científica y comprensión mecanística de lo que las tradiciones antiguas han enseñado. Veo el trabajo de Dispenza no como una repudiación de enfoques médicos convencionales, sino como un puente crucial entre paradigmas. Un reconocimiento de que la conciencia y sus expresiones son aspectos fundamentales de cualquier proceso de curación verdaderamente integral. Mi práctica continua y el camino adelante. Han pasado 8 meses desde la conclusión de mi experimento formal de 90 días y siento que es importante compartir cómo ha evolucionado mi práctica y bienestar en este tiempo. Mi nivel basal de ansiedad se mantiene consistentemente bajo 1-2 en promedio, con episodios de ansiedad significativa siendo raros y transitorios. Bajo la supervisión continuada de mi psiquiatra, he reducido gradualmente mi medicación a 5 mg de escitalopram cada 2 días, una reducción del 75% de mi dosis original, con planes para una discontinuación completa en los próximos meses. Mi práctica ha evolucionado de seguir meditaciones guiadas específicas a una forma más flexible y personalizada que incorpora los principios esenciales del protocolo Dispenza mientras responde a mis necesidades cambiantes. Típicamente medito 30-45 minutos cada mañana, con periodos más cortos de práctica integrados a lo largo del día. La meditación ha pasado de sentirse como una intervención terapéutica a una práctica integral para el bienestar continuo y exploración de conciencia. Quizás lo más significativo son los efectos secundarios positivos que han emergido más allá de la reducción de ansiedad. He notado mayor creatividad, mayor intuición en relaciones personales y profesionales y una sensación general de posibilidad expandida que está infundiendo mi vida con un sentido de aventura que había estado ausente durante mi larga lucha con ansiedad crónica. No presentaría estos cambios como una cura, ni afirmaría que nunca experimentaré ansiedad significativa de nuevo. La neuroplasticidad opera en ambas direcciones. Así como hemos reconfigurado estos circuitos en una dirección, eventos de vida, estrés o negligencia de práctica podrían potencialmente revertir algunos de estos cambios.
Lo que ha cambiado fundamentalmente, sin embargo, es mi relación con la ansiedad y mi comprensión de mi propio potencial para autorregulación y transformación. Ya no me veo como víctima de mi neurología, sino como participante activo en su continua evolución. Esta perspectiva, en sí misma, representa una forma de libertad que trasciende incluso los cambios específicos en mis síntomas. Consideraciones para tu propio viaje. Si estás considerando embarcarte en tu propio experimento con el protocolo Dispensa para ansiedad u otra condición, ofrezco estas consideraciones finales. 1. Combina ambición con paciencia. Aborda el proceso con una visión ambiciosa de lo que podría ser posible, mientras simultáneamente cultivas la paciencia para permitir que ocurra la reorganización neurológica a su propio ritmo. La transformación raramente es lineal. Espera periodos de avance rápido, aparentes retrocesos y mesetas donde poco cambio visible ocurre. 2. Documenta tu viaje. Mantener un registro detallado de tu experiencia sirve a múltiples propósitos valiosos. Proporciona datos objetivos para seguir tu progreso, revela patrones que podrían no ser evidentes en el momento y sirve como poderosa evidencia de cambio durante periodos de duda. Incluye tanto medidas subjetivas, niveles de síntomas, estados emocionales, como objetivas, patrones de sueño, medicación, marcadores fisiológicos si son accesibles. 3. Crea una comunidad de apoyo. Aunque la transformación es en última instancia una jornada personal, tener apoyo social apropiado puede hacer una diferencia sustancial. Esto podría ser un grupo local de práctica, comunidades en línea de practicantes dispensa, un terapeuta de mente abierta o simplemente amigos y familiares comprensivos. Ser consciente de con quién compartes tu viaje. No todos comprenderán o apoyarán un enfoque que desafía paradigmas convencionales. 4. Personaliza con discernimiento. Mientras que los principios fundamentales del protocolo son importantes de mantener, no temas adaptar aspectos específicos para que se alineen con tu situación y necesidades únicas. Esto no es dogma rígido, sino un conjunto de principios flexibles para reorganización neuroplástica. Sintoniza con lo que resuena más fuertemente y produce resultados observables para ti. 5. Integra múltiples dominios de bienestar. Aunque el protocolo es poderoso por sí mismo, su efectividad se amplifica cuando se combina con otras prácticas de salud fundamentales. Nutrición que apoya la función cerebral óptima, movimiento regular que promueve la neuroplasticidad, entornos sociales nutricios y alineamiento de tus circunstancias externas con tus valores intrínsecos. 6. Comprométete con el proceso completo. Si eliges embarcarte en este camino, dale el compromiso completo que merece. La transformación neurológica significativa raramente ocurre con práctica casual o esporádica. Establece una línea temporal mínima, sugiero 90 días, y comprométete incondicionalmente a la práctica diaria consistente durante ese periodo. Esta inmersión completa crea el impulso necesario para superar la inercia de patrones establecidos. Conclusión: el viaje continúa. El experimento de 90 días que he documentado aquí no representa un final sino un comienzo. La transformación que he experimentado con ansiedad crónica ha abierto la puerta a una comprensión más profunda del potencial para conscientemente participar en mi propia evolución neurológica. Lo que comenzó como una intervención específica para ansiedad ha evolucionado hacia una práctica de vida que continúa revelando nuevas capacidades y posibilidades. La frontera que ahora estoy explorando no es simplemente la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de estados aumentados de consciencia, conexión y posibilidad que parecen emerger naturalmente cuando los patrones restrictivos de ansiedad crónica se disuelven. Para aquellos que actualmente están atrapados en las garras de ansiedad crónica o condiciones similares, ofrezco esta documentación como evidencia de lo que podría ser posible. No como promesa de resultados idénticos, sino como invitación a considerar que tu condición actual, por crónica o severa que sea, puede ser mucho más maleable de lo que los paradigmas convencionales sugieren.
El trabajo del Dr. Joe Dispenza representa una integración importante de ciencia moderna, tecnología contemplativa antigua y aplicación práctica. No es una panacea universal ni reemplazo para intervenciones médicas apropiadas, pero ofrece un enfoque complementario poderoso que aborda dimensiones fundamentales de la experiencia humana que son frecuentemente pasadas por alto en modelos puramente biomédicos. A través de mi propio viaje, he llegado a ver la ansiedad no simplemente como un trastorno neurológico a superar, sino como un portal inesperado hacia una comprensión más profunda de la relación entre mente, cerebro y realidad experiencial. Lo que comenzó como una búsqueda para aliviar el sufrimiento se ha convertido en una exploración de potencial humano que continúa desplegándose de maneras que no podría haber imaginado cuando comencé este camino. Si estás sufriendo de ansiedad crónica u otra condición similar que ha resistido tratamientos convencionales, te animo a considerar este enfoque con mente abierta, pero discernimiento crítico. No como una solución mágica, sino como un proceso que requiere compromiso genuino, paciencia y voluntad para relacionarte con tu condición de una manera fundamentalmente diferente. El cerebro humano y su capacidad para reorganizarse son mucho más adaptables de lo que se creía posible incluso hace unas pocas décadas. El emergente campo de neuroplasticidad dirigida está apenas comenzando a explorar las implicaciones de esta adaptabilidad. El protocolo del Dr. Dispenza representa un enfoque pionero en esta frontera, un puente entre ciencia rigurosa y aplicación práctica que tiene el potencial para transformar nuestra comprensión y enfoque hacia la salud mental y física. Mi propio viaje continúa, como lo hará el tuyo si eliges este camino. Lo que puedo decir con certeza es que, sin importar dónde comiences, el potencial para transformación significativa existe. Tu cerebro está esperando tus instrucciones. La pregunta es, ¿qué realidad elegirás programar? Cierre y llamado a la acción. Si has encontrado valor en esta exploración profunda de mi viaje con el método de Joe Dispenza para superar la ansiedad crónica, me encantaría saber de ti. Tu historia, preguntas y perspectivas enriquecen nuestra comprensión colectiva de estas prácticas transformadoras. Quiero enfatizar que no soy una profesional médica, ni afirmo tener experiencia clínica. Lo que he compartido es mi experiencia personal, documentada meticulosamente, y las intuiciones que surgieron de ella. Siempre consulta con profesionales de salud calificados antes de hacer cambios significativos en tu tratamiento médico. Si te sientes inspirado para explorar el método Dispenza por ti mismo, aquí hay algunos recursos para comenzar. He creado una guía PDF descargable gratuita con el protocolo exacto de 90 días que utilicé, incluyendo programación diaria, meditaciones específicas y herramientas para documentar tu progreso. Encuentra el enlace en la descripción del video. Para aquellos que desean una inmersión más profunda, he organizado un grupo de práctica en línea de 8 semanas donde exploramos estos protocolos juntos en un entorno de apoyo. Detalles completos están disponibles en mi sitio web. Si estás interesado en una orientación más personalizada, ofrezco sesiones individuales limitadas cada mes donde puedo ayudarte a adaptar estas prácticas a tu situación específica. Visita el enlace en la descripción para más información. Si has encontrado valor en este video, por favor considera estas 3 acciones simples pero impactantes. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para más contenido sobre métodos probados para transformación neurológica y desarrollo personal. Comparte este video con al menos una persona en tu vida que pueda beneficiarse de esta información. La ansiedad crónica afecta a millones, pero muchos no son conscientes de enfoques alternativos como este. Comenta abajo con cualquier pregunta, insight o experiencia personal. Leo personalmente cada comentario y me esfuerzo por responder a tantos como sea posible. En el próximo video, exploraré cómo adaptaciones específicas del protocolo Dispenza pueden abordar la depresión crónica,
con otro experimento personal documentado y resultados medibles. Asegúrate de estar suscrito para no perdértelo. Recuerda, sin importar cuánto tiempo hayas luchado con ansiedad o cuán severa pueda ser tu experiencia, existe un potencial extraordinario para transformación dentro de tu propio cerebro y sistema nervioso. No estás condenado a vivir con patrones limitantes para siempre. Con las herramientas adecuadas, práctica consistente y compromiso con el proceso, un futuro diferente no solo es posible, puede estar más cerca de lo que crees. Gracias por acompañarme en este viaje de exploración y transformación. Hasta el próximo video, recuerda que tu cerebro está esperando tus instrucciones. ¿Qué nueva realidad elegirás crear?